Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Brian Welker no pudo evitar sonreír mientras se limpiaba el sudor de la frente. Más temprano ese día, fue ascendido a supervisor de turno en Jardine Containers con efecto inmediato. Trabajar el turno de noche en el futuro previsible era la guinda del pastel. La mayoría de la gente odiaba el turno de noche, pero para Brian era un momento excelente. Su hijo estaba en tercer año de secundaria. Participaba en varios deportes y clubes. Trabajando de noche, Brian podía asistir a las clases de su hijo sin faltar al trabajo. A lo largo de los años, trabajó el turno de noche más de una vez y desarrolló un sistema de siestas que le permitía hacerlo todo. Por esta razón, se arrastraba por las vigas del techo en su ático en un cálido día de agosto. Después de que le informaron de su ascenso, le dieron licencia remunerada el jueves y viernes. Era una oportunidad para descansar y prepararse para su nuevo puesto, que comenzaría el domingo por la noche. Brian había planeado construir un pequeño apartamento sobre su garaje separado. Esto se convertiría en su fortaleza de la soledad, donde podría dormir tranquilamente todo el día. Esperaba evitar las molestias y distracciones habituales que a menudo surgen al intentar dormir en un momento en que la mayoría de la gente ya está despierta. Brian estaba tendiendo cable para poder tener internet en su apartamento. La señal de Wi-Fi en la casa simplemente no llegaba al apartamento. Decidió colocar un cable de extensión al final del ático de su casa, más cercano al garaje, con la esperanza de que proporcionara una señal fuerte dentro de su apartamento. Mientras Brian trabajaba desenrollando el cable a lo largo de toda la longitud del ático, escuchó débiles sonidos provenientes del interior de su casa. Era media tarde, así que su esposa, Brenda, debía estar en el trabajo. Tim, su hijo, estaba visitando a los padres de Brenda por unos días, por lo que la casa debía estar vacía. Brian se arrastró por las vigas hasta el lugar de donde provenían los sonidos. Al haberse acercado 5 metros, Brian pudo determinar la fuente de los sonidos. Era su dormitorio. La conversación se volvió mucho más clara cuando Brian se colocó sobre la abertura de ventilación de aire acondicionado no utilizada en el techo de su dormitorio. Brenda insistió en que el viejo conducto de ventilación soplaba aire frío sobre ella por la noche, lo que le causaba frecuentes dolores de cuello. Él instaló el nuevo conducto de ventilación lo más lejos posible de la cama de Brenda, pero nunca se ocupó de sellar el antiguo. Esto requeriría sellar el agujero en el techo que se creó cuando se sacó el conducto de ventilación. Brian simplemente lo dejó en el techo pero no lo conectó a ningún conducto. Levantó cuidadosamente el aislamiento de fibra de vidrio que estaba en el suelo del ático y abrió lentamente la ventilación. Todo se hundió dentro de él cuando vio a su esposa con un hombre delgado. Por dolorosa que fuera la visión, Brian no pudo apartar la mirada. No podía dejar de mirar el desastre que alguna vez fue su matrimonio. La pareja había estado teniendo relaciones sexuales durante varios minutos cuando finalmente el cerebro de Brian comenzó a funcionar. Configuró su teléfono para grabar video y lo colocó cuidadosamente en la ventilación para que el ojo de la cámara tuviera una vista despejada de su cama matrimonial. «Me gusta como eres», murmuró el tipo. «Tu marido nunca te toca, te pedí que no mencionaras a Brian», protestó Brenda, algo débilmente. En opinión de Brian, no se trata de él. Es un buen amante y un gran padre. Estoy seguro de eso. Tenemos sexo justo aquí en su cama. Pero insistes en que te gusta como lo hace él. ¿Qué hay de malo en esta situación? No sé por qué te dejé convencerme de hacer. Aquí, justo aquí. No tienes la menor oportunidad de ser atrapado en tu apartamento, gemía Brenda. La pareja se quedó quieta por un minuto antes de que Brian viera al hombre rodar fuera de su esposa. ¿Ves lo poderoso que es cuando te arriesgas? ¿El amante de Brenda? Tener sexo en mi apartamento es genial la mayor parte del tiempo, pero hacerlo en tu cama matrimonial es otro nivel. Brian reconoció al hombre, disfrutando de su esposa tan pronto como se dio la vuelta sobre su espalda. Era Bill Grant, un conductor de la empresa de entrega de paquetes donde él y Brenda trabajaban.
Recientemente se había divorciado y tenía una hija en la clase de Tim. Eso suena terrible, respondió Brenda, pero sin ninguna emoción real. Querías tener sexo en mi cama porque te excita la idea de superar a Brian. Actúas como si fuera una competencia. Es una competencia, al menos para los hombres, respondió Grant con una risa suave. Eres una mujer sexy y el sexo es genial, pero saber que estás casada y que tengo sexo contigo en la cama de tu marido me hace sentir como un ganador. Es una sensación increíble. ¿No sería tan genial si Brian nos atrapara aquí? No sé por qué accedí a esto, pero no volverá a suceder. Me preocupa que Brian nos encuentre. Arruinaría mi matrimonio, admitió Brenda. Hagamos un trato, sugirió Grant. Mientras no tengas sexo con tu esposo, no insistiré en que lo hagamos en su cama. Una vez que él te tenga de nuevo, tendremos que regresar para que pueda reclamar mi lugar como líder. No voy a rechazar a Brian. Es mi esposo, razonó Brenda. Es un hombre y quiere sexo regularmente. Intentaré disuadir a Brian de tener sexo y mantendré estas reuniones suicidas en mi habitación al mínimo. No me gusta pensar en lo que pasaría si Brian alguna vez nos atrapara. Brian estacionó su camioneta en un garaje separado. Estaba oculta de miradas curiosas, así que Brenda no tenía idea de que estaba en casa. Y ciertamente no tenía idea de que estaba escuchando su conversación. Su rostro estaba cubierto de sudor. Fluía continuamente de su cuerpo hacia el aislamiento que cubría el suelo del ático. Se obligó a permanecer quieto mientras escuchaba a la pareja amorosa vestirse y marcharse. Mientras Brian se dirigía hacia las escaleras, consideraba lo que acababa de aprender. Su esposa le está siendo infiel. Incluso planeó abstenerse de tener sexo con él si es posible para apaciguar y complacer a su amante. Al pensarlo, Brian forzó una sonrisa sombría. Brenda no tendrá ningún problema para negarse a tener sexo con él porque nunca lo volverá a tener. Mientras se duchaba, examinó su situación y rápidamente llegó a varias soluciones. No dejó que Brenda supiera que sabía sobre su infidelidad. Tim tenía 2 años más de secundaria por delante, así que Brian decidió que su principal enfoque sería su hijo. Ya no se preocuparía más por Brenda. Simplemente no le importaba lo que ella quisiera o cómo se sintiera más. ¿Por qué debería preocuparse por ella cuando obviamente lo trataba con completo desprecio? No quería abandonar la casa en la que había pasado 15 años renovándola para que algún tonto astuto pudiera vivir allí cómodamente mientras se divertía con su esposa. Brenda no sonaba como si fuera a buscar el divorcio, así que Brian decidió intentar aguantar hasta que Tim se graduara de la secundaria. Sabía que había una cosa que necesitaría. Su apartamento se completaría mucho antes. Brian decidió que incluiría algunas mejoras importantes en lugar de simplemente dormir allí mientras trabajaba en el turno de noche. Se convertiría en su vivienda durante el próximo año y medio. Necesitará una pequeña cocina además de un baño completo. Para cuando Tim se graduara de la secundaria y se fuera a la universidad, Brian habría tenido tiempo para hacer un plan sobre qué hacer a continuación. Con este fin, Brian llamó a varios contratistas que conocía y concertó una cita para obtener un presupuesto. Decidió contratar a una empresa para completar el trabajo. Se haría rápidamente y de manera profesional, y él pagaría a alguien para que lo hiciera. Ya no había necesidad de ahorrar centavos haciendo todo uno mismo. Su ascenso le permitiría cubrir los costos. Por primera vez en su vida, Brian se dio cuenta de que su tiempo era más importante que el dinero. Si ahorraba $1, la mitad iría para Brenda. Puso fin a su antigua forma de vida. Siempre intentaba hacer la mayor cantidad de tareas domésticas posible, pensando que beneficiaría a su familia. Todo cambió cuando vio que no era traición. Se aseguraría de que la educación universitaria de Tim estuviera completamente financiada. Además, Brian iba a reconstruir su vida y divertirse un poco mientras lo hacía. Ya no sentía ningún afecto por su esposa infiel.
Brian había superado sus emociones para cuando Brenda entró después del trabajo y lo vio sentado en la cocina. ¿Ya estás en casa? ¿Saliste temprano? Por alguna razón, Brian miró detenidamente a Brenda y decidió que le parecía diferente. Tenía algunas arrugas en la cara y había ganado algunos kilos extra. ¿Por qué no se había dado cuenta de esto antes? ¿Su amor por su esposa lo había cegado, haciendo que no notara sus efectos? Le entristeció pensar en su repentino cambio de actitud hacia Brenda, pero fue su decisión tener una aventura. Simplemente reaccionó. Sí, tenemos un pequeño problema en el trabajo. Me pidieron trabajar algunas noches, empezando esta noche. Me dejaron ir a casa, preparar mi almuerzo y descansar. Volveré más tarde. No deberían pedirte que trabajes noches después de un turno de día, incluso si tenías algo de tiempo libre durante el día, razonó Brenda. Estarás exhausto. Al menos acuéstate y duerme unas horas. Buena idea, respondió Brian. Solo me voy a meter bajo las sábanas y esperar. Brenda insistió también, recordando en voz alta el estado de la cama. Acabo de recordar que necesito lavar mi ropa de cama. ¿Sábanas, está bien? Brian respondió con calma, riendo en voz baja ante el malestar de Brenda. Solo usaré la cama en la habitación de invitados. No hay necesidad de preocuparse tanto. Unas horas después, Brian salió de la casa como si fuera a trabajar. Fue a un bar deportivo local, vio un partido de béisbol y tomó unas cervezas. Anteriormente, había instalado un colchón de aire en su futuro apartamento. Una vez seguro de que Brenda estaba dormida, estacionó en el garaje y subió las escaleras hasta el colchón de aire esperando. Durmió sorprendentemente bien. Uno de los contratistas con los que Brian habló al día siguiente estaba entre proyectos y ofreció un precio muy bueno. Si Brian aceptaba comenzar de inmediato, en 2 semanas, el equipo del contratista se trasladaría a un nuevo sitio de construcción a pocos kilómetros de distancia. Brian aceptó y firmó un contrato para comenzar el trabajo el lunes por la mañana. Su turno de noche era de domingo por la noche a jueves por la noche. La planta estaba programada para cerrar el viernes por la noche y reiniciar el domingo por la noche. Brenda sabía que Brian no tendría que trabajar el viernes por la noche, así que se sorprendió cuando él se preparó para ir a la cama la siguiente noche y se dirigió a la habitación de invitados. ¿Por qué te vas a dormir a la habitación de invitados? No nos veremos mucho mientras estés en el turno de noche, así que, ¿por qué no duermes en nuestra cama?, preguntó una Brenda confundida. Como trabajé anoche y dormí unas horas esta mañana mientras tú estabas en el trabajo, no estoy muy cansado. Voy a ver un partido de béisbol y tal vez una película después de eso. Brian respondió con su excusa planeada. Estoy tratando de acostumbrarme a estar despierto por la noche y dormir por la mañana. No quiero arruinar tu sueño a menos que creas que deberíamos tener sexo. Brian sugirió moviendo las cejas de manera sugerente. La reacción de Brenda fue exactamente lo que Brian esperaba. Si no hubiera escuchado su conversación con su amante, habría pasado por alto su breve expresión de desconcierto. Mira antes. Ella sonrió levemente. Estoy muy cansada hoy. Quizás podríamos simplemente abrazarnos un poco y acostarnos, respondió Brenda. Además, Tim está en casa esta noche. Él puede escucharnos. Los abrazos no me ayudarán, respondió Brian. Tan pronto como te abrace, quiero hacer todo contigo a mi manera. Si descartas el sexo, simplemente eliminaré la tentación y dormiré en la habitación de invitados. Nunca te has preocupado antes de que Tim nos escuche, así que esto es solo una excusa para evitar el sexo. Realmente no tienes que inventar nada. No soy el tipo de hombre que se impone a una mujer. Lo sé. Brian, tienes razón. Fue bastante débil y lo siento. Solo estoy cansada y no me siento romántica. Espero que lo entiendas. Entiendo esto mejor de lo que crees.
Avísame cuando estés de humor, si yo también estoy de humor al mismo tiempo. Podríamos encontrarnos. Buenas noches, respondió Brian, dándose la vuelta y dirigiéndose a la habitación de invitados, dejando a Brenda con una expresión confundida en el rostro. El sábado, Brian jugó a atrapar con Tim durante 1 hora y luego hizo algunos trabajos de jardinería. Cuando llegó la hora de dormir, caminó por el pasillo hasta la habitación de invitados. Brenda miró su espalda y se preguntó por qué actuaba de manera tan extraña. Brian fue al trabajo temprano el domingo por la tarde para prepararse para su papel como supervisor de turno. Para cuando empezaron a llegar las personas de producción, se sentía muy bien con su situación laboral. No se molestó en contarle a Brenda que lo habían ascendido a capataz. Ella tenía secretos que le ocultaba, así que ya no tenía reparos en ocultarle cosas. Su turno transcurrió sin problemas. Fue bien recibido por quienes trabajaban bajo su mando. Decidió que tenía un gran grupo de personas en su turno. El nuevo puesto implicaba una mayor responsabilidad, pero Brian ya había visto todos los problemas antes y sabía cómo lidiar con ellos. Se adaptó a su trabajo con mínimos ajustes o dificultades. Brenda ya se había ido al trabajo, y el equipo de construcción estaba haciendo la instalación. Cuando Brian regresó a casa el lunes por la mañana, habló brevemente con el capataz para asegurarse de que estuvieran en la misma página y luego entró. Se quedó dormido de inmediato, pero fue despertado varias veces por ruidos fuertes del equipo que trabajaba en su apartamento y una vez por el timbre del teléfono. Maldecido por olvidarse de apagar el timbre de su teléfono fijo en la habitación de invitados, Brian respondió con un somnoliento hola. «Lo siento, Brian. ¿Te desperté?», preguntó su suegra, Beverly. «¿Es por eso que llamaste?». Brian respondió con cierta irritación. «Quería saber si estaba durmiendo». «No es necesario presumir», respondió Beverly. «Solo quería que supieras que Bill y yo oímos que estás en el turno de noche y no te molestaremos. Si necesitas que hagamos algo por ti mientras duermes, solo avísanos». Brian colgó sin responder mientras desenchufaba su teléfono. Pensaba en lo estúpidas que podían ser algunas personas. Pasaron unos minutos, pero volvió a quedarse dormido. El equipo de construcción completó su trabajo en menos de una semana. Brian estaba asombrado de cómo el contratista completó toda la renovación en 4 días. A él le llevaría 4 meses. Despertándose el viernes por la tarde, fue a una tienda de muebles y ordenó una cama doble, una pequeña mesa de cocina, 4 sillas y un pequeño sofá. Luego condujo hasta un gran distribuidor de electrodomésticos y seleccionó una televisión de pantalla plana grande, un refrigerador, un horno y un microondas. Para el lunes por la tarde, Brian cree que su apartamento de soltero estará listo para que él trabaje a tiempo completo. Se rió para sus adentros, recordando lo desconcertada que había estado Brenda cuando regresó del trabajo el lunes y encontró a un equipo de hombres corriendo alrededor del garaje separado. Se acercó a Brian mientras hablaba con el capataz e insistió en una conversación privada para que él le contara qué estaba pasando. «Instruí que completaran el apartamento sobre el garaje», dijo Brian. «Quiero poder dormir todo el día sin que la gente entre o me llame. Lo hice doblemente aislado para mantener el ruido al mínimo. Ni siquiera habrá un teléfono fijo. Dado que trabajaré de noche durante un tiempo, pensé que sería una gran ventaja tener un lugar donde pudiera dormir sin molestar a ti y a Tim. Ni siquiera notarás que estoy cerca». «No notaré que estás cerca», repitió Brenda. «Eres mi esposo y el padre de Tim. Necesitamos saber que estás cerca. Iré a las prácticas y juegos de béisbol de Tim, luego lo traeré a casa para que podamos pasar mucho tiempo juntos. No te preocupes por eso. Todos podemos cenar juntos. Te dije hace unos días que me hicieras saber cuando estés de humor para un amor especial, pero aún no has aceptado mi oferta. ¿Me estás preguntando esto esta noche? Te estás comportando como un idiota. Se espera que los esposos hagan más que simplemente tener relaciones sexuales con sus esposas cuando les apetezca.
Esperamos conversación, seducción e intercambio de ideas. El matrimonio no es solo sexo, ya lo sabes. Ni siquiera pienses en darme una conferencia sobre lo que constituye un buen matrimonio, advirtió Brian. En cualquier momento me opondré a los esfuerzos que hago por este matrimonio. A tus esfuerzos. Esto funcionará bien. Todo lo que tienes que hacer es avisarme cuando quieras que te sirva en tu cama. No soy una maldita vaca que necesita ser atendida, gruñó Brenda. No harás ningún servicio hasta que ofrezcas una disculpa sincera. Quiero pasar una buena noche en un buen restaurante con tus disculpas, idiota. Brian rompió en una gran sonrisa y simplemente se alejó, dejando a Brenda completamente confundida. Fue fácil para ella detener a Bill Grant de exigirle sexo en su cama matrimonial, pero Brenda estaba preocupada por la actitud de Brian. Simplemente no parecía él mismo. La ignoraba y eso la molestaba. Siempre había sido un esposo muy atento. Decidió que le daría a Brian una noche inolvidable tan pronto como se disculpara por su comportamiento grosero. Sabía que no podría pasar mucho tiempo sin sexo. Un hombre no puede dejar de tener sexo 2 o 3 veces a la semana y ser feliz. Brenda estaba segura de que querría lo que ella tenía. Había sido así desde que se conocieron. Era demasiado joven para perder interés en el sexo. Para el próximo miércoles, Brian se había mudado por completo a su nuevo apartamento. Este próximo fin de semana habrá 3 días libres debido al Día del Trabajo. Se suponía que el tercer año de Tim comenzaría el próximo martes. ¿Cómo se sentirían ustedes dos acerca de ir al juego de los Diamondbacks este fin de semana? Brian preguntó durante la cena del jueves. Están jugando contra los Dodgers y luchando por el pennant. Este debería ser un gran juego. En serio, eso sería increíble. Gracias, papá, Tim soltó. Sabes que realmente no me gusta el béisbol, murmuró Brenda. Rechazaré esta oferta. Encontraré algo que hacer en casa. Apuesto a que lo harás, respondió Brian en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Brenda lo escuchara. Cuando todo esté arreglado, Tim y yo iremos al juego el sábado. Vaya, no puedo esperar para contarle esto a Scooter. Tim soltó. Se pondrá tan celoso. Es un gran aficionado de los Dodgers. Anteriormente vivía en Los Ángeles. ¿Por qué no lo invitas contigo? Brian sugirió que el béisbol es más divertido de ver con amigos, especialmente si son aficionados. Lo llamaré ahora mismo. Gracias, papá. Tim respondió emocionado y corrió a buscar su teléfono. Definitivamente hiciste feliz a Tim, dijo Brenda. El béisbol es una gran manera de conectar con los chicos. Horacio es un joven agradable y educado. Santo cielo, ¿su nombre real es Horacio? Brian preguntó, sacudiendo la cabeza. No me sorprende que tenga un apodo. ¿Qué padres nombrarían a un niño Horacio a menos que lo odiasen? Tim me contó que el padre de Horacio murió de un aneurisma cerebral hace 2 años, continuó Brenda, ignorando intencionalmente el comentario de su esposo sobre el nombre del niño. Ella y su madre se mudaron aquí este verano para estar más cerca de sus padres. Están viejos y tienen mala salud. Solo lo llamaré Scooter y fingiré que nunca he escuchado su nombre real, dijo Brian. Justo cuando Tim irrumpió de nuevo en la habitación. La mamá de Scooter dijo que puede ir, declaró un Tim casi frívolo. Será genial. El sábado por la tarde, Tim estacionó su camioneta en el camino de entrada de un bonito rancho en un buen vecindario. Antes de que pudiera detenerse, Scooter ya estaba corriendo por la puerta. Saltó al lado de Tim tan pronto como la camioneta estuvo estacionada de manera segura. Señor Welker, mamá dice que quiere conocerte antes de que nos vayamos. Creo que quiere asegurarse de que no seas un asesino en serie, sugirió Scooter. Lo siento por eso. No hay problema, respondió Brian, saliendo de la camioneta, caminando hacia la casa y tocando el timbre.
La puerta fue abierta por una mujer delgada y bastante común de la edad de Brian. Con lo que pensó que era una mirada rápida, Brian determinó que sus piernas eran su mejor atributo. Estaban musculosas y perfectamente formadas. Sus pantalones cortos para correr le dieron la oportunidad de admirarlas. Su estómago estaba plano mientras que sus pechos apenas se separaban de su torso. Mis piernas se ven bastante bien en comparación con el resto de mi cuerpo, ¿no crees?, preguntó la mamá de Scooter, lo que confundió mucho a Brian. Sí, Brian estuvo de acuerdo tan pronto como vio la sonrisa en el rostro de la mujer. Tienes un par de piernas magníficas. ¿Crees que debería dejar que mi hijo vaya a un juego de béisbol con un hombre que mira a cada mujer que ve?, desafió la madre del niño. Estoy tratando de criar a un caballero. Brian vio la risa en los ojos de la mujer y supo instintivamente que ella estaba jugando con él. Decidió jugar junto con ella. Lo que realmente estás preguntando es si deberías dejar que tu hijo vaya a cualquier lugar con un hombre, ya que mirar a las mujeres es la mejor parte de ser hombre, respondió Brian con una sonrisa. Él necesita aprender a apreciar el sexo opuesto. Le mostraré en qué debe prestar atención y cómo hacerlo. Por supuesto, espero que seas menos llamativo durante estas lecciones de vida que le darás a Horacio, objetó la mujer, aún sonriente. Lo primero que le enseñaré es a golpear a cualquiera que lo llame Horacio, excepto su mamá, por supuesto, bromeó Brian. Entiende, mi hijo aprenderá a ser cruel con las personas que lo llamen por su nombre y también a apreciar las piernas de las mujeres. ¿Esto explica todo lo suficientemente bien? Ni siquiera cerca, respondió Brian. Le mostraré el sutil arte de evaluar los traseros y los pechos en secreto. Es importante que reciba una educación integral y no se obsesione completamente con ninguna parte del joyero femenino. Esto es un gran alivio, respondió la mamá de Scooter, ganando aún más respeto de Brian. Pásenla bien y asegúrense de que Scooter llame si van a llegar tarde. Por cierto, mi nombre es Gertrudis. ¿En serio, Gertrudis? ¿Cómo te llaman tus amigos?, preguntó Brian. Oh, para mis amigos hombres, contestó. Minx, Raven, Candy o Bubbles. Mis amigos me llaman Gertrudis. La mujer respondió con una cara tranquila. Creo que suena tentador. Soy Brian. Vamos a ser amigos, así que te llamaré Minx. De alguna manera, me gusta este nombre. Porque no estoy sorprendida, respondió Gertrudis antes de estallar en una risa franca. Horacio puede acompañarte en cualquier momento. Me gusta tu sentido del humor. Tim es un joven muy educado, así que estaba bastante seguro de que sus padres estarían bien. Gracias por invitarlo al juego. Somos una familia de béisbol. Solía ir a tantos juegos en casa de los Dodgers como podía. Mi padre incluso jugó en las ligas menores antes de que yo naciera. Era bastante bueno, simplemente no lo suficientemente bueno profesionalmente, añadió Gertrudis. Scooter es un gran chico, así que no hay problema. Lo vigilaré y me aseguraré de que llegue a casa sano y salvo. Minx. Que tengas un buen día. ¿Seguirá aplicando esto? Solo estaba bromeando, protestó Gertrudis. Siempre serás una Minx para mí, fue la rápida respuesta de Brian mientras se daba la vuelta y regresaba al camión. Brian tuvo un gran día jugando con Scooter, logró atrapar una pelota al azar. Ambos chicos comieron demasiados hot dogs y bebieron demasiada soda. Se quedaron dormidos en la parte trasera del camión antes de que Brian pudiera siquiera salir de la estación. Al llegar a la casa de Scooter, Brian despertó cuidadosamente al chico y acompañó al adolescente somnoliento hasta la puerta principal, donde fue recibido por una radiante Gertrude. Probablemente comió demasiados perros calientes y refresco, admitió Brian. Por supuesto que sí. Estaba en el juego de béisbol, respondió Gertrude. Muchas gracias por recogerlo y devolverlo sano y salvo. Quedé muy complacida. Scooter es un gran chico, Minx, retorció Brian.
Nos vemos en los juegos de los chicos. Brian se estableció en una rutina que le funcionaba bien. Regresaba a casa, desayunaba ligero y luego dormía de 9 a 3. Gracias al aislamiento acústico adicional y las cortinas gruesas en las ventanas, generalmente dormía profundamente. A veces, Brenda se quejaba de que siempre dormía en su cueva de hombre, incluso los fines de semana. Ella dejaba el tema en cuanto Brian le preguntaba si necesitaba sus servicios. Brian decidió que realmente estaba preocupada de que Grant insistiera en tener relaciones sexuales en su habitación y la descubrieran. Esto le convenía perfectamente. Esto indicaba que ella no tenía intención de pedir el divorcio en este momento. Su objetivo de permanecer casado hasta que Tim se graduara de la escuela secundaria parecía alcanzable porque él era un capataz y recibía menos actividad física. Brian compró una máquina de ejercicio en casa que se anunciaba como un entrenamiento completo para todo el cuerpo. Para su agradable sorpresa, funcionaba como se anunciaba siempre y cuando fuera diligente en usarla. Asistía a todas las prácticas de béisbol de Tim y pronto el entrenador lo hizo trabajar con algunos niños en la línea lateral también. El entrenador entrenaba a otro grupo de jugadores. Tim era un jugador bastante bueno y mostraba signos de mejora, pero Scooter fue una verdadera sorpresa para Brian. Mostró cierto talento al principio de la temporada, pero estaba inseguro y tímido. Brian trabajó con él tanto como pudo. Incluso pasaron varias horas los fines de semana entrenando en un parque local. Brian decidió que, como no había tenido relaciones sexuales, bien podría aliviar la tensión jugando béisbol con los chicos. A medida que la confianza de Scooter crecía, su nivel de juego aumentaba drásticamente. A mediados de temporada, Scooter estaba bateando y jugando como shortstop a un alto nivel. Tim era el jardinero central titular y bateaba tercero. Brian estaba extremadamente orgulloso de los logros de ambos chicos. Una cosa que Brian no pudo evitar notar fue la atención que algunas madres de los niños comenzaban a prestarle. Por alguna razón, sus chistes realmente las hacían reír. Sus esfuerzos con los niños eran constantemente elogiados. Varias madres hornearían algo para el equipo, pero siempre se aseguraban de que él obtuviera una porción sin importar qué es. La amistad de Tim con Scooter, así como el tiempo de Brian con los chicos, naturalmente llevaron a Gertrude y Brian a pasar tiempo juntos. Brian la consideraba una amiga inteligente con un gran sentido del humor. Decidió preguntarle a Gertrude si había notado el mayor interés que su madre mostraba por él. Podría estar un poco loco, Minx, pero tengo que hacerte una pregunta ligeramente personal, comenzó Brian. Casi un segundo tamaño. Esta fue la rápida respuesta de Gertrude. ¿Qué? No pregunté eso, admitió Brian. Cuando los hombres presentan una pregunta a una dama diciendo que es personal, ¿no suelen preguntarle sobre el tamaño de su busto? Bueno, sí, eso suele ser cierto. Brian estuvo de acuerdo con una risita. En este punto, iba a preguntar si has notado que algunas de las madres me han estado tratando diferente en las últimas semanas, ¿no crees que parecen un poco más amigables últimamente? Bueno, ¿no eres tú, señor Observación?, replicó Gertrude. Realmente no sabes lo que está pasando, ¿verdad? Necesitaría más información sobre a qué te refieres antes de poder responder esa pregunta, dijo Brian pensativamente. Entiendo la regla de volar en el cuadro interior. Sé que nunca ganas la primera o la última entrada en la tercera base. No te refieres a esos axiomas del béisbol, ¿verdad? No, estaba hablando de la regla no escrita de nunca robar o hacer trampas en las bases cuando tienes una gran ventaja, bromeó Gertrude, antes de ponerse más seria. Si estuvieras prestando atención, sabrías que las madres más amigables del equipo también son madres solteras. Eres un gran papá, un buen tipo, y tienes un trabajo bastante decente. Esto te convierte en un candidato muy atractivo a sus ojos, razonó Gertrude. ¿Y qué pasa con el hecho de que soy un hombre casado? ¿No lo tendrían en cuenta?, preguntó Brian. Lo tienen, respondió la madre de Scooter.
por eso no intentaron seducirte en realidad. Nadie lo ha intentado aún, ¿verdad? Nadie me sedujo como si eso fuera algún problema, respondió Brian. Estoy casado, así que obviamente no puedo ser una buena opción para nadie. Brian, no me gusta que parezca que tengo que ser yo quien te lo diga, pero somos amigos, así que me toca a mí. Todas las madres saben que tu esposa te está engañando. Pero eso no es todo. Corre el rumor de que ella te ha negado el sexo. No están durmiendo juntos, y es obvio que serás un agente libre en un futuro no muy lejano. Estas mujeres quieren ficharte para su equipo tan pronto como te den la baja. Brian quedó atónito por la revelación de Gertrude. ¿Cómo podía tanta gente saber sobre su situación personal? ¿Quién podría saber sobre su vida sexual o la falta de ella? Y entonces se le ocurrió. Brenda debió haberle dicho a ese bastardo que no estábamos durmiendo juntos y él lo presumió a alguien. ¿Te refieres a tu esposa o a su amante?, preguntó Gertrude, tratando de calmar la situación. Tengo que decir que no pareces muy sorprendido por los rumores. ¿Ya sospechabas de Brenda de engañarte? No, nunca lo sospeché, respondió Brian. ¿No tenías idea en absoluto?, preguntó Gertrude incrédula. Sabía que ella estaba engañando. Simplemente nunca lo sospeché, respondió Brian. Aquí. Me sorprendiste. ¿Cómo pudiste saber esto y no sospechar? Es bastante simple. No sospeché ni mierda hasta que encontré a Grant y Brenda en nuestra cama. En cuestión de segundos, pasé de saber que me estaba engañando a estar seguro de que dejé de ser sospechoso por completo. Esta revelación plantea más preguntas de las que responde, dijo su novia confundida. Los viste haciendo el mambo horizontal, pero sigues casado y no vas a la cárcel. No eres un pervertido, ¿verdad? ¿O un tipo que le gusta mirar? Por favor, no seas uno de esos escorias. Pero no lo soy. No te preocupes por eso, aseguró Brian. Decidí ajustar mis prioridades. Poder pasar mucho tiempo de calidad con Tim y no ser un padre a tiempo parcial se convirtió en mi primer objetivo. Vivir con Brenda en lugar de divorciarme parecía la mejor manera de lograrlo. Empecé a trabajar por la noche y siempre tuvo un impacto negativo en nuestra vida sexual. Construí un bonito apartamento sobre mi garaje independiente y vivo allí. Le dije a Brenda que era para poder dormir durante el día sin ser molestado y fastidiado por las tonterías cotidianas. Ella estaba descontenta con las condiciones para dormir, pero Grant le dijo que cada vez que tuviera sexo conmigo, él insistiría en recuperar la primacía en nuestra cama matrimonial. Esto parecía molestarle, pero no lo suficiente como para dejar de divertirse con él. Ella cree que su aventura es un secreto y quiere mantenerlo en secreto. No se lo he dicho, pero no tendré relaciones sexuales con ella por ninguna razón. Fui a la clínica y me hice pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Estoy limpio. Quiero que siga así. ¿Estás hablando en serio? ¿Oíste eso? ¡Qué perra! ¿Cómo puede tratar tan mal a un tipo como tú? ¡Qué idiota es este tipo! Gertrudis estaba indignada. Todas las madres solteras piensan que serías una gran pareja. Creo que puedes tener una opinión inflada de mi atractivo. Nunca he sido un ídolo de Martini. Tengo un trabajo realmente bueno, así que tal vez esto me ayude a parecer más atractivo para algunas de las mujeres más desesperadas, sugirió Brian. ¿Estás bromeando? Mira qué guapo eres. Tienes una sonrisa maravillosa, observó Gertrudis. Eres fuerte, amable, inteligente y te llevas bien con los niños. Si no fuera tan fea y plana de pecho, ya habría tirado mi sombrero al ring junto con mi sostén. Creo que mejor me callo. Gracias por ser lo suficientemente buen amigo como para decirme lo que la gente dice y piensa, respondió Brian, frunciendo el ceño. No tenía idea de que todos sabían que era un cornudo. Es bastante incómodo.
No puedo hacer feliz a mi propia esposa. Soy un debilucho de clase mundial. Eres una buena persona que quiere ser un buen padre para su hijo. Eres lo suficientemente fuerte como para soportar esta basura para poder tener una gran relación con Tim. Horace también piensa que eres bastante genial. ¿Quién?, preguntó Brian. Debes sentirte mejor si puedes burlarte de mí con el nombre de Horace, comentó Gertrude con una sonrisa. Minx, eres una gran amiga. No me dejaste hundir demasiado la cabeza en mi propio trasero. Solo espero que Tim no se entere de que este caballo ha salido del establo o está muy cerca de hacerlo, dijo Gertrude. Horace dice que Tim sabe que algo anda mal en casa. Básicamente, estás evitando a su madre. Él está obligado a escuchar algo cuando tanta gente lo sabe. ¿Sabes qué es lo que me preocupa?, agregó Gertrude. Scooter está enamorado de Heather Grant. ¿Qué tan incómodo es esto para él y para mí? Es una chica dulce. No tiene idea de lo patético que es su padre. Me alegra que Tim no sea el que esté fisgoneando, Heather, dijo Brian. ¿Qué lío sería eso? Debería estar contento por pequeños favores. Scooter me dijo que Tim está muy interesado en Holly Ingram, pero eso no debería sorprenderte demasiado. Ella viene a todos los juegos y anima cada uno de sus movimientos. Dijo una sonriente Gertrude. Sí, noté que estaba rondando. Parece ser una chica agradable. Conocí a su padre y tíos en la escuela, recordó Brian. Son una buena familia. 2 noches después, el equipo de Tim jugó en la primera ronda del campeonato de distrito. Brian se dio cuenta de que a medida que se acercaba la hora del juego, probablemente estaba más nervioso que Tim. No ayudó que las 3 madres solteras habituales estuvieran decididas a llamar su atención. Norma Wilson llevaba un top que mostraba una parte significativa de sus generosos senos. Constantemente encontraba razones para inclinarse hacia Brian, para recoger algo o buscar algo. Brian tuvo que admitir que su escote era impresionante. Brandy Dawn mantenía sus senos cubiertos, pero en un suéter muy ajustado. Su cintura delgada y su vientre plano enfatizaban el encanto de sus pechos llenos y firmes. Constantemente le hacía preguntas a Brian sobre el equipo y los jugadores. Gillian Patterson fue menos sutil. Por alguna razón, tenía que estar lo suficientemente cerca de Brian como para presionar sus impresionantes senos contra su brazo o costado. Gertrude sonrió, sabiamente le entregó un refresco y un hot dog antes de volver a su lugar en el lado de la primera base del diamante. Brian notó que las 3 damas habían encontrado alguna razón para dejar su círculo al mismo tiempo. Le pareció extraño hasta que escuchó una voz familiar detrás de él. Pensé en unirme a mi esposo esta tarde para ver jugar a... No pensé que tendría que abrirme paso entre tantos fanáticos para llegar hasta él, dijo Brenda, más alto de lo necesario. ¿Qué está pasando, Brian? El juego aún no ha sido llamado, pero Tim se veía bastante bien en el entrenamiento de bateo. Respondió Brian, tratando de evadir la pregunta. Buen intento, dijo Brenda bruscamente. ¿Por qué estas mujeres te rodean como moscas sobre la mierda? Es bueno que no seas alérgico al silicón. Si me estás pidiendo que explique cómo funciona la mente femenina, entonces estás de mala suerte. No tengo ni idea, admitió Brian. Hasta me sorprende que estés aquí. Mi hijo está participando en un juego importante. Estoy aquí para apoyarlo. Obviamente hay otras madres aquí. Obviamente algunas de ellas no están solo aquí por sus hijos. Estabas demasiado ocupado para venir a los juegos, observó Brian. ¿Cómo lograste evadir tus obligaciones hoy? Brenda miró de reojo a su esposo cuando mencionó sus obligaciones. Se preguntó por un momento si estaba insinuando algo. Tan pronto como esta idea cruzó su mente, la desechó inmediatamente. Si tuviera alguna sospecha, estaría mucho más enojado y mucho más confrontativo. Lo único que sabía sobre Brian era que nunca aceptaría su traición.
Si lo hubiera sabido, se lo habría hecho saber de la manera más obvia. Me hice tiempo. Este juego es importante para Tim, lo que lo hace importante para mí. No te he visto mucho desde que te fuiste para el turno de noche, así que pensé que sería agradable pasar algo de tiempo juntos animando a Tim, razonó Brenda mientras Brenda y Brian se sentaban en las gradas. Notó que varias otras madres la estaban observando, y no parecían muy amigables. Brenda pensó en ello. ¿Qué podría haber hecho para enojar a otras madres? Este era el primer juego al que asistía. No tenía otra forma de interactuar con ninguna de ellas, así que no podía pensar en ninguna razón por la que le disgustaran. Luego, Brenda notó a Gertrude sentada a un lado. Como de costumbre. No hizo mucho para destacar, aunque Brenda notó que su cabello estaba peinado profesionalmente y que sus piernas se veían bien en unos pantalones cortos que tal vez eran un poco cortos, especialmente dadas las frescas temperaturas diurnas. El juego comenzó y la atención de Brian se dirigió al campo de juego. Los dos primeros bateadores se poncharon antes de que Tim ni siquiera entrara en el cajón de bateo. Brenda se preocupó por su hijo cuando vio lo rápido que fue el primer lanzamiento y lo cerca que estuvo de su cabeza. El segundo lanzamiento fue bajo y lejos de Tim, pero conectó sólidamente y lanzó la pelota a la primera base para un doble de pie. El siguiente bateador fue Scooter. Brenda notó que parecía más grande, más fuerte y más seguro que el verano pasado. El primer lanzamiento golpeó el guante del receptor cerca de la cabeza de Scooter. Si no se hubiera echado hacia atrás, ella podría haberlo golpeado. Brenda escuchó a Brian reír mientras Scooter se preparaba para el próximo lanzamiento. Intentar intimidar a estos dos chicos es un gran error, dijo Brian para aquellos que podían escucharlo. Solo espero que el lanzador intente colarle un lanzamiento rápido a Scooter. El resto de la multitud asintió en acuerdo mientras el lanzador comenzaba su lanzamiento. Era un lanzador fuerte y agregó algo extra en el siguiente lanzamiento. Hubo un fuerte crujido cuando el bate de Scooter golpeó una pelota que cruzaba el campo. Ucias resonaron en las gradas mientras la pelota desaparecía por encima de la cerca del jardín central. Tim corrió por el plato y esperó a que su amigo tocara el plato antes de darse palmadas en lo alto. Gertrudis sonreía con orgullo mientras veía a su hijo dar la vuelta a las bases. Miró a Brian solo para ver pequeñas lágrimas en sus mejillas. Pasó incontables horas practicando en el campo y golpeando la pelota con Tim y su hijo. Su placer y orgullo eran casi tangibles. Gertrudis estaba extremadamente agradecida con Brian por la orientación que había brindado a su hijo desde su llegada. Horacio creció para ser un joven excelente, y Brian desempeñó un papel enorme en el desarrollo de su carácter. ¿De verdad estás tratando de decirme que no has tenido relaciones sexuales con tu esposo desde el día en que tuvimos sexo en tu casa?, preguntó su amante incrédulo. Dijiste que debería mantenerme alejado de él tanto tiempo como pudiera y que no insistirías en tener sexo en nuestra casa hasta que él hiciera el amor conmigo. Estaba trabajando en el turno de noche ese día y ha estado durmiendo en una habitación encima del garaje desde entonces. Ni siquiera nos hemos estrechado la mano desde entonces. Esto es una locura, respondió Bill. Él es demasiado joven y tú eres demasiado sexy para que pierda interés en el sexo. Es un homosexual. ¿Tiene novia o algo así? Definitivamente no es gay, insistió Brenda. Es muy valiente. Nunca me engañaría. Simplemente trabaja por la noche y la mayor parte del tiempo está cansado. Solo aparece para cenar, excepto los fines de semana cuando trabaja en el patio y cosas así. Ningún hombre normal casado con una mujer como tú renunciaría voluntariamente a ella, incluso si trabajara 18 horas al día, dijo Grant. Debe estar engañándote. Esto debería facilitar la comunicación entre nosotros. Él obtiene lo que es suyo y yo obtengo lo que solía ser suyo. Brian nunca me engañaría, dijo firmemente Brenda. Se toma muy en serio nuestros votos matrimoniales. No es el tipo de hombre que deambula y se involucra en un asunto vulgar. ¿Es esto lo que crees que estás haciendo?, exigió Bill.
Oh, no, esto es solo un fenómeno temporal. Estaba demasiado ocupado con el trabajo y el juego de béisbol de Tim como para prestar mucha atención a mí. Merezco algo de diversión. Trabajo duro para mantener la casa y cocinar, y también trabajo a tiempo completo, razonó Brenda. Sabemos que esto no durará mucho. Bill sonrió al considerar las palabras de Brenda. Supongo que tienes razón. Simplemente disfrutaremos del sexo mientras suceda. Dame el día en que pueda dominarte en tu cama. Aún me excita. Cuando Brenda recordó las palabras de Bill, se preocupó al ver que las dos chicas que rodeaban lentamente a Brian se alejaban. Era obvio que tenía algunas mujeres muy atractivas con grandes tetas y cuerpos tonificados que estaban interesadas. Se dio cuenta de que necesitaba proteger su matrimonio de los esfuerzos de esta zeta. Y entonces ella notó a Gertrude sentada sola en el lateral. Brenda rápidamente ideó un plan. Sonrió ampliamente y se sentó junto a la sorprendida Gertrude. Encantada de verte de nuevo, Gertrude. Horace se ha convertido en un jugador de béisbol bastante bueno y es un niño muy dulce. Deberías estar orgullosa de él. Estoy orgullosa, admitió la cautelosa Gertrude. Tim también está haciendo muy bien. El tiempo de Brian con ellos está dando resultados. Realmente fue un gran mentor para Horace. Sí, a veces Brian es demasiado bueno, respondió Brenda, viendo una oportunidad para su propuesta. Estoy segura de que has notado cómo esas rubias tetonas siempre están rondándolo. Quería preguntarte si podrías ayudarme. Sé que bajo circunstancias normales Brian nunca se desviaría, pero es un hombre y todo lo que hacen es mostrar sus grandes tetas cuando están cerca de él. ¿Cómo crees que debería ayudarte?, preguntó Gertrude. Rociarlas con agua fría cuando se acerquen demasiado. Sabes que no puedo asistir a la mayoría de los juegos y prácticas debido a mi trabajo y otros compromisos, comenzó Brenda cuidadosamente. Sé que puedo confiar en Brian contigo. Realmente no eres su tipo en absoluto. Si tan solo te quedas cuando no estoy, realmente lo apreciaría. Le diré a Brian que necesita estar más cerca de ti y ser más atento. Estas zorras que roban maridos pensarán que él tiene el ojo puesto en ti y espero que lo dejen en paz. Sé que podría sentirse incómodo para ti fingir así, pero hay una buena razón para ello. Podrías haber salvado nuestro matrimonio. Por favor, déjame aclarar si entendí correctamente, respondió la incrédula Gertrude. Estás preocupada de que estas atractivas y sexys madres solteras puedan seducir a Brian, así que me pediste que llenara un poco tu lugar cuando esté en los juegos de pelota y las prácticas. ¿Crees que soy una madre soltera exitosa? Porque no tengo grandes senos y soy bastante sencilla. No dije que fueras triste. Solo conozco a Brian, por alguna razón. Es menos probable que se enamore de ti que de alguna exanimadora de pechos grandes. Tú lo ayudarías a mantener sus votos. ¿Crees que tu cónyuge engañándote sería un punto de ruptura?, preguntó Gertrude pensativamente. ¿Sería tan malo si él se acostara con algunas de estas mujeres dispuestas mientras tú seguías siendo su número uno? Espero que estés bromeando, objetó Brenda. Amo a mi esposo, pero nunca toleraré la infidelidad. Esto realmente es el punto de ruptura que mencionaste. Esto destruye el contrato matrimonial. Nunca podría aceptar la infidelidad. Según yo lo veo, el matrimonio estaría terminado. Debes entender cómo me siento. Tú has estado casada durante muchos años. Entiendo lo que es la lealtad y la dedicación. Es bastante lógico que el adulterio viole el contrato matrimonial, admitió Gertrude. Tengo que estar de acuerdo. Necesito ir a ver a Brian. ¿Puedo confiar en que mantendrás un ojo cercano en él cuando no esté cerca?, preguntó Brenda. Oh, sí, respondió Gertrude con una sonrisa. Asegúrate de explicarle todo esto a Brian. Cumpliré mi parte del trato. ¿Quién mejor para mantener a un buen hombre célibe que una mujer de pecho plano, poco atractiva y aburrida? No lo diría exactamente así, pero lo cubriste bastante bien.
Gracias de nuevo, respondió Brenda mientras se alejaba para unirse a su esposo. Brenda quería hablar anoche antes de que me fuera a trabajar. Brian comenzó a practicar al día siguiente. La cuestión es que hay demasiadas mamás solteras sexys merodeando a mi alrededor. Ella cree que estaría mucho más seguro si me quedara cerca de ti, Minx, o como ella te llama, Gertrude. Porque no me siento más seguro. Eres una persona inteligente. Sabes que nunca estarás seguro cerca de una mujer soltera, no importa que tan pequeños sean sus pechos o que tan poco atractiva se vea, bromeó Gertrude. Pillín. Eres una de las mujeres más atractivas que he conocido, respondió Brian sinceramente. Eres todo el paquete, no solo silicona y blanqueador. Wow, solo hiciste más difícil mi trabajo, admitió Gertrude, sonrojándose. Haré una cita para que te revisen los ojos después de que termine la temporada de béisbol. Descubrirás que tengo una visión de 5050 y soy un gran juez de personas, con una excepción evidente, dijo Brian. Parece que subestimé a mi amada esposa. Creo que ella también nos subestimó a nosotros, respondió Minx. Es decir, si realmente me encuentras atractiva. Brian se divertía con las reacciones de las madres solteras mientras Minx seguía a su lado. Pasó mucho tiempo con ella, charlando y bromeando. La reacción más común fue incredulidad seguida de decepción. A Minx no le llevó ni una sesión de entrenamiento eliminarlo del rebaño. El próximo juego del equipo requería un viaje de 3 horas a Middelburg. Se decidió que el equipo viajaría el día antes del juego y pasaría la noche en un hotel. Se esperaba que los chicos estuvieran descansados y frescos para su próximo desafío. Brian dejó a los padres de Jake Winston, así como a Minx. La discusión en el camino se centró en las posibilidades del equipo de ganar el juego del distrito y posiblemente el título estatal. Llegaron al hotel justo detrás del autobús del equipo. Brian ayudó a Ralph Winston a sacar su equipaje del maletero. Algunos padres, incluidos los de los Winston, se ofrecieron como voluntarios para acompañar a los chicos y quedarse en el mismo hotel. Todos los demás padres tuvieron que reservar habitaciones en diferentes hoteles con varios juegos que se jugarían al día siguiente. Había muchos fanáticos y jugadores en la ciudad. 6 equipos de diferentes grados escolares competirán en 3 juegos. Antes de que Tim subiera al autobús, Brian le dijo que no se quedaría en el mismo hotel y que debía comportarse frente a sus entrenadores y chaperones. Le aseguró a su hijo que estaría en la práctica del equipo al día siguiente. ¿En qué hotel te hospedarás, Minx? Brian preguntó mientras los Winston empujaban sus maletas hacia el hotel del equipo. En el mismo hotel que tú, fue su respuesta simple. Nunca te dije en qué hotel me estaba quedando. ¿Cómo lo supiste? Preguntó un Brian desconcertado. No sabía eso, fue la breve respuesta. ¿Cómo sabes que estamos en el mismo hotel? Está bastante concurrido este fin de semana. Es posible que no puedas conseguir una habitación en el último minuto, observó Brian. Estoy segura de que algo surgirá, respondió Gertrudis con una amplia sonrisa, confundiendo aún más a Brian. Brian llegó a su hotel unos minutos más tarde y le preguntó a Gertrudis Camp, ¿te gustaría ver si puedes conseguir una habitación mientras yo hago el registro? Puedo esperar para asegurarme de que encuentres algo. Gracias, pero simplemente esperaré aquí. Estaré bien, insistió ella. Brian finalmente comenzó a ver la luz cuando hizo el registro y recogió sus tarjetas de acceso a la habitación. Regresó a su camioneta para encontrar a Minx ya esperándolo. ¿Hay alguna posibilidad de que quieras una de estas tarjetas para mi habitación?, preguntó. Esta es la habitación 2 o 7. ¡Qué gesto tan considerado!, exclamó Minx, saliendo del auto, tomando las llaves y besando a Brian en la mejilla. Vamos a la cama, va a ser una noche larga. A la mañana siguiente, Brian se despertó mucho más cansado de lo que estaba cuando se acostó. Al principio, luchó mentalmente con la realidad de romper sus votos matrimoniales, pero Minx lo ayudó a lidiar con ello. Veamos esto lógicamente.
No solo Brenda te engañó, sino que también acordó distanciarse sexualmente de ti. Incluso si no lo hiciera, seguiría poniendo en riesgo tu salud al tener relaciones sexuales sin protección con su amante. Básicamente, ella convirtió las relaciones sexuales contigo en algo inseguro y no deseado. Te liberó de tus votos y contrato matrimonial. No he tenido relaciones sexuales durante más de 2 años. Me hice la prueba y estoy limpio. Te hiciste la prueba después de descubrir que ella era una tramposa y estás limpio. Llevo más de 1 mes tomando las pastillas con la esperanza de acostarme contigo. ¿Realmente puedes darme una razón por la cual no deberíamos acostarnos juntos? ¿Es por mi apariencia? Tu esposa pensó que yo era la fachada perfecta para todas las mujeres con grandes tetas y hermosas que mostraron interés en ti porque sabía que nunca me sentiría sexualmente atraída por ti. ¿Soy solo una minx no deseada? Eres extremadamente deseable. Nunca digas que no es verdad. Nunca le fui infiel a Brenda y eso requiere un ajuste en mi forma de pensar. Pero has argumentado muy bien a favor de que estemos juntos. Estoy listo, dijo Brian con una sonrisa. Necesitas saber algo más primero, respondió Minx. Mis 2 padres están en cuidados paliativos y no se espera que vivan mucho tiempo. Mi hermano estaba enviando películas destacadas a su amigo Horace. Mi amigo es el entrenador de béisbol en la mejor escuela preparatoria de Los Ángeles. Si Horace obtiene una beca de béisbol para el próximo año, probablemente nos mudaremos de vuelta. Me caes muy bien, pero no esperamos una relación a largo plazo. Esto no puede continuar para siempre. Míranos. Eres un hombre casado y guapo cuya esposa te está engañando. Soy una mujer sencilla y tengo un hijo que tiene la oportunidad de obtener una beca deportiva para una buena universidad. Tengo que hacer lo que sea mejor para Horace, concluyó. Es agradable saber de Scooter, dijo Brian con orgullo. Es un buen chico y un jugador de béisbol muy talentoso. Me alegra que tenga la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en un ambiente altamente competitivo y al mismo tiempo recibir una buena educación. Tú eres la razón principal por la que las mejores escuelas le prestan atención. Sé cuánto tiempo y trabajo dedicas a él. La ironía es que tú, al ser un buen mentor para mi hijo, en realidad nos diste la oportunidad de regresar a Los Ángeles lejos de ti. No creo que tenga una aventura de una noche, dijo Brian. Tal vez sería mejor renunciar completamente al sexo que tener una aventura de una noche y volver a ser monje. Eres una persona estúpida. Dije que probablemente volveríamos a Los Ángeles para el próximo año escolar. Quedan más de 6 meses para eso. Un tipo podría pasar mucho tiempo conmigo en 6 meses, a menos que sea demasiado viejo para una dieta constante de sexo ardiente con una mujer muy necesitada. Eso es algo que simplemente necesitamos averiguar. Estarás a la altura de tu apodo, Minx, bromeó Brian. Lo haré por ti, prometió Minx. Cuando me necesites, simplemente silba y te enseñaré a silbar. Siempre me han dicho que mi silbido es bastante respetable, bromeó Brian. Entonces lo estás haciendo mal, replicó Gertrude. El equipo de béisbol ganó el campeonato estatal y Scooter recibió una beca para una prestigiosa escuela preparatoria de California. Ambos padres de Gertrude fallecieron justo antes de Acción de Gracias. Dentro de una semana uno del otro, Brian y Tim asistieron a su funeral. Brian conoció al hermano de Gertrude y de inmediato le cayó bien. Brian conoce a mi hermano Dexter, presentó Gertrude. Dexter, este es el mentor de béisbol de Horace y nuestro buen amigo Brian. Mierda, exclamó Brian. Tu nombre es Dexter. Así es, estuvo de acuerdo el hermano de Gertrude. Solo Gertrude y mis padres me llamaban Dexter. Respondo a Grimm de la misma manera que todos los demás. ¿Cómo llamas a mi hermana? Yo la llamo Travesura, pero no me preguntes por qué, insistió Brian. No creo que necesite preguntar, respondió Grimm con una risa.
Brian pasó el día de Acción de Gracias con Brenda y Tim en la casa de sus padres por primera vez en meses. Brian se encontró preparándose para ir a la cama con Brenda. Siempre se quedaban a pasar la noche de Acción de Gracias, y Brian no podía pensar en una buena excusa para cambiar esa tradición. Brenda no tenía prisa por desnudarse frente a Brian. Brenda era una mujer muy atractiva con un cuerpo tonificado y hermoso. No hemos dormido juntos por mucho tiempo, canturreó Brenda. Ya debes necesitar amor. Haz el amor conmigo. Brian se sintió incómodo con su próximo comentario, incluso mientras respondía. ¿Estás admitiendo finalmente que necesitas un mantenimiento adecuado? Sabía que cederías. Me alegraré de complacerte y de ponerte una gran sonrisa en la cara para las vacaciones, bastardo patético. Con esa actitud no tendrás otra ronda en muchos años, gruñó Brenda. ¿Qué te pasa? Podrías simplemente olvidarte de eso. Incluso pensé en dejarte tocarme. Está bien, fue la única respuesta de Brian mientras se daba la vuelta para que su espalda quedara frente a Brenda. No dudó su comentario, aunque estaba fuera de su carácter hacerlo. Esto en realidad logró su objetivo, que era evitar tener relaciones sexuales con Brenda. Sin embargo, Brian lamentaba que su matrimonio hubiera llegado a su estado actual. Brenda estaba preocupada por el comentario sarcástico de Brian, lo que dificultaba que ella pudiera dormir al lado de él. Se preguntaba si él sabía sobre su aventura o simplemente estaba descontento porque no habían tenido relaciones sexuales últimamente. Decidió que tendría que hablar de esto con Bill. Él necesitaba olvidarse de tener relaciones sexuales con Brenda en su cama matrimonial si ella estaba teniendo relaciones sexuales con Brian. Esta declaración la llevó a evitar y rechazar a su esposo, lo que podría hacerlo sospechar. Podría haber arruinado su matrimonio. Brian tenía una rutina diaria que seguía. Cuando trabajaba en el turno de noche, iba a casa, comía un desayuno ligero y se iba a la cama a las 9 a.m. A menudo se despertaba alrededor de las 2 de la tarde porque Mink se metía en su cama desnuda. Hacían el amor durante una hora antes de que ella se fuera para estar en casa cuando Scooter regresara de la escuela. El béisbol había terminado por la temporada. Esto permitió que Brian se duchara y se afeitara. Cuando Tim regresaba a casa de la escuela, Brian a menudo tomaba una siesta por la tarde antes de irse a trabajar. En general, las cosas funcionaron bien para Brian y Minx una noche a principios de diciembre. Brian recibió una llamada de Tim poco después de llegar al trabajo. Papá, Scooter y yo estamos pasando el rato con Heather y Holly en el coche de Heather. Dijiste que podríamos estar fuera hasta la medianoche porque mañana no hay escuela. Tenemos un problema. Heather estaba manejando el auto de su mamá. Tuvimos un neumático pinchado y no hay llanta de repuesto en el maletero. Estamos atrapadas en la calle y estoy un poco preocupada. Veo a unos tipos en las máquinas tragamonedas y están mirando en nuestra dirección. ¿Estás atrapada en maldita calle en el maldito arcade? Brian juró que discutiremos esto más tarde. ¿Heather está conduciendo ese Corolla? Sí, es un Corolla del 2017, respondió Tim rápidamente. Encontraré una rueda y un neumático que encajen, y estaré allí enseguida. Mantengan las puertas cerradas con llave y llamen a la policía si tienen algún problema. Cuídense, chicas. Brian guardó su teléfono en el bolsillo y se dirigió al piso de producción. Rápidamente encontró a la persona que necesitaba. Gus, sigues conduciendo ese Corolla, ¿verdad? ¿Brian? Preguntó el hombre barbudo que operaba la carretilla elevadora. Necesito un neumático inflado que encaje en tu auto y lo necesito ahora mismo. Mientras Brian hablaba con Gus, otro pensamiento se le ocurrió cuando Jack Reynolds pasó por allí. Jack era el tío de Holly. Su hermana menor era la madre de Holly. Jack, mi hijo y algunos amigos están atrapados en la calle con un neumático pinchado y sin llanta de repuesto. Holly está con ellos. Tomo la rueda inflada de Gus y me dirijo allí. Apreciaría si vinieras conmigo.
Tengo una llanta de repuesto real, no alguna maldita rosquilla, dijo Gus. Vamos en mi auto y vamos allí ahora mismo. Jack, Gus y Brian se dirigieron inmediatamente hacia la puerta que conducía al estacionamiento. Estaban preocupados porque los niños estuvieran en esa parte de la ciudad tarde en la noche. No era un buen lugar para buenos niños, especialmente para niñas adolescentes. Brenda yacía en la cama disfrutando del calor que siempre sentía después de meterse con Bill. Su teléfono sonó y echó un vistazo al identificador de llamadas. Maldición, es Heather. Tengo que contestar esto o me pegará por ignorarla. Brenda solo pudo escuchar una parte de la conversación, pero estaba preocupada por lo que escuchó. ¿Qué demonios están haciendo ustedes allí? Bueno, es una lástima. Estos chicos son lo suficientemente grandes como para manejar un pequeño problema como este. Llama a... No es mi culpa que tu madre sea demasiado tonta para no llevar una llanta de repuesto en su auto. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Brenda tan pronto como Bill desconectó la llamada. No hay nada de qué preocuparse, fue la respuesta de Bill mientras extendía la mano y acariciaba las firmes nalgas de Brenda. Heather tiene un neumático pinchado, pero llama a para arreglarlo. Varios jóvenes gamberros estaban rondando el auto de Heather cuando Brian y sus amigos se detuvieron justo detrás de ella. Brian rápidamente salió del auto y sacó el gato y la llave del maletero de Gus. Gus trajo la llanta de repuesto y Jack golpeó la ventana del lado del conductor y le hizo señas a Heather para que la bajara para poder hablar con ella. Ustedes siéntense tranquilos hasta que cambiemos el neumático. Si estos idiotas causan algún problema, nos encargaremos de ello. Holly, tendrás que explicarle a tu madre por qué estás aquí incluso. En la calle de, Brian llevaba el gato detrás del neumático trasero plano y lo deslizaba debajo del marco. Lo giró hasta que quedó ajustado contra el marco, luego se movió frente al neumático para aflojar las tuercas de los pernos. El aparente líder del grupo de matones se acercó a Jack mientras Brian trabajaba en la llanta. Aquí estás en nuestro territorio. Necesitas mi permiso antes de meterte con esta máquina. Antes de que Jack pudiera responder, Brian balanceó bruscamente la palanca y golpeó al tipo en ambas espinillas. El hombre cayó de rodillas y luego rodó por el suelo, frotándose las espinillas y maldecía sin parar. Brian agarró al punk por el cuello y lo tiró boca abajo para que quedara al lado de la llanta pinchada. Luego se sentó sobre la espalda del hombre y continuó desenroscando las tuercas. Los dos matones más cercanos se apresuraron hacia ellos, aparentemente decididos a apartar a Brian del líder incapacitado. Jack golpeó al primero en el costado de la cabeza, y se desplomó como si lo hubieran derribado, y cuando Gus avanzó, el segundo tipo retrocedió fuera de su alcance. Levanta un poco el auto y quitaré esta llanta, dijo Brian a Jack en voz calmada. Jack siguió levantando el auto cada vez más mientras la pandilla de matones les gritaba insultos y maldiciones a los hombres. De vez en cuando, el tipo bajo Brian intentaba retorcerse para escapar de debajo de él, pero Brian agarraba al hombre por el pelo grasiento, levantaba su cabeza unas pulgadas y la empujaba con fuerza hacia abajo en el pavimento. Solo tomó 2 lecciones antes de que el hombre en el suelo decidiera quedarse quieto. Brian desenroscó las tuercas y retiró la tapa plana. Aceptó la llanta de trabajo de Gus y la colocó en su lugar. Una vez que tuvo todas las pestañas, Jack bajó el auto. Los 3 hombres parecían no darse cuenta de los matones que los insultaban mientras trabajaban. Brian apretó las tuercas y se puso de pie. Accidentalmente pateó al líder en los testículos cuando iba a pasar sobre él. ¿Están hablando ustedes, estúpidos bastardos?, preguntó Brian, acercándose a los miembros de la pandilla reunidos y lanzando casualmente la llave de rueda de una mano a la otra. Tan pronto como se acercó a ellos, el grupo se dispersó. Ustedes, váyanse al diablo de aquí. Jack instruyó mientras Brian alejaba a la pandilla del automóvil. Tengan cuidado de no atropellar a esos estúpidos bastardos que están tirados en la calle y manténganse alejados de esta parte de la ciudad.
Los tres hombres volvieron a subir al auto de Gus y siguieron el auto de Heather cuando llegó a la siguiente intersección. Y giraron hacia la casa de los niños. No puedo creer que golpeaste a ese estúpido bastardo en la espinilla así. Gus rió. Se desplomó como un saco de mierda. Gracias por invitarme, Jack agregó. Mi brazo me duele, pero fue genial golpear a ese matón en la cabeza para que te sentaras mientras cambiabas la llanta. Gus se rió. Fue divertido de ver. Los hombres seguían riendo y hablando sobre sus experiencias mientras regresaban a sus trabajos. Para la mañana, esta historia se había difundido por toda la planta. Las historias de valentía y aventura siempre han sido populares, especialmente durante el turno de noche. Ayudaban a que la noche pasara más rápido y le daban a todos la oportunidad de apartar sus mentes de lo cansados o somnolientos que se sentían. Al día siguiente, cuando Brian se despertó, Mink saltó a su cama y lo besó larga y apasionadamente. Estaba desnuda y claramente hambrienta de él. Horace me contó lo que pasó anoche. Fuiste genial. Gracias por cuidar tan bien a los niños, dijo Scamp de repente. Casi llegó antes, pero tuve que esperar hasta que Horace y Tim fueran a visitar a las chicas, ya que hoy no tenían clases. Brenda había estado en el trabajo una hora cuando Sueblan se acercó a ella en el dispensador de agua. Era obvio que quería hablar sobre algo. Escuché a Brian, Jack Reynolds y Gus Benson burlándose de unos tipos duros que estaban rondando el coche de los niños en la calle de Entiendo que recibir un golpe en la espinilla con una llave de rueda deja bastante aturdido a un imbécil muy rápido, dijo Sue. Brenda de inmediato juntó todas las piezas de anoche. Heather llamó a su padre buscando ayuda, pero él la ignoró. Aparentemente, su problema era más grande de lo que Bill estaba admitiendo. Sue usó la palabra niños, así que eso probablemente significaba que Holly estaba involucrada junto con Horace y su hijo Tim. Me intriga lo que escuchaste, respondió Brenda. Me gustaría ver si los rumores se acercan a la verdad. Para cuando Sue terminó de contarle lo que el rumor estaba difundiendo, Brenda estaba furiosa con Bill Grant. Aunque ocultó el hecho a Sue, su hija recurrió a él en busca de ayuda en una situación que podría haberse convertido en un desastre y Bill simplemente ignoró sus preocupaciones. Brian, junto con Gus y el tío de Holly, Jack, reaccionaron como los hombres deberían. Protegieron a los niños y los ayudaron a salir de una situación difícil. Bill ignoró la angustia de su hija en favor del sexo con Brenda. ¿Qué tan bajo ha caído ella al fallar? Brian era 10 veces mejor que Bill. Lo triste era que Brenda sabía esto desde el principio. ¿Por qué siquiera se involucró con este imbécil egoísta y engreído? Temprano esa mañana, Brenda encontró a Bill solo en la sala de descanso, disfrutando de un bocadillo mientras su camión de reparto estaba siendo reparado. Ella no perdió tiempo y se abalanzó sobre él. Heather vino a ti en busca de ayuda anoche y la dejaste de lado. Estos niños podrían estar en grave peligro. Y sin embargo, le dijiste que llamara a Triple H. ¿Qué tipo de padre eres? Todo salió bien, respondió Bill bruscamente. Tu esposo y algunos de sus amigos salvaron el día. Entonces, ¿cuál es el problema? Brian reaccionó como un verdadero hombre. Tú le diste la espalda a tu hija. Ese es el problema. Mi hijo estaba en ese auto. Si tu estúpido marido es tan especial, ¿por qué te diviertes conmigo cuando no te ha tocado en meses? Preguntó Bill con una risa. Patético bastardo. Ser un hombre no tiene nada que ver contigo, escupió Brenda. Él es más hombre de lo que tú nunca serás. Todo ha terminado entre nosotros. No intentes hablarme nunca más. No quiero tener nada que ver contigo. Como tú digas, fue la tranquila respuesta de Bill. Hay muchas mujeres casadas en el mundo que están buscando a alguien como yo. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Todavía te daré placer si lo pides amablemente. Brenda estalló en lágrimas y salió corriendo de la habitación. Engañó a su marido,
lo irrespetó y arriesgó su matrimonio y su familia por un sociópata mezquino y egoísta. Solo esperaba que Brian nunca descubriera lo estúpida que había sido. Con ese pensamiento, se dio cuenta de que tenía mucho que ponerse al día. La zorra acababa de terminar con Brian cuando escuchó sollozos detrás de ella. Sorprendida, Minx se dio vuelta para encontrar a Brenda mirándola con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», exclamó Brenda. «Confíe en ambos, y hacen esto». «Solo estoy haciendo lo que me pediste», respondió Minx, alcanzando su ropa y comenzando a ponérsela después de presionar un dedo en los labios de Brian, ordenándole que se quedara en silencio. «Querías que mantuviera alejadas a esas rubias pechugonas de Brian. Sacrifico mi cuerpo para lograr tus objetivos». «No querías que durmiera con él y lo sabes», respondió Brenda mientras su enojo comenzaba a reemplazar sus lágrimas. «No puedo creer que Brian pudiera engañarme así, especialmente con alguna zorra flaca. Sé que es difícil de aceptar el hecho de que Brian y yo estemos lidiando con fenómenos, pero no hay razón para sentirse insultada», razonó Minx. «Tu pobre marido estaba a punto de explotar. Solo estoy ayudando a aliviar la presión que él me puso. Bill Grant no quería que tuvieras sexo con tu esposo, así que Brian tuvo que recurrir a alguien. Por suerte, yo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Puedes agradecerme por ayudarte a apagar a Brian tan completamente y hacer feliz a Bill. Por cierto, ¿dónde está Bill? ¿Está en tu cama? ¿Sabes algo sobre Bill?», exclamó Brenda. «Bueno, sí», respondió Minx. «Creo que la mayor parte del mundo libre sabe sobre Bill. Has estado durmiendo con él durante meses. Te prometió que tendría sexo contigo en tu cama conyugal cada vez que tuvieras sexo con Brian. Así que dejaste de tener relaciones sexuales con tu propio esposo. Afortunadamente, Bill pudo llenar el vacío. El juego de palabras es intencional. Si Brian lo sabía, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué dejó que Bill y yo estuviéramos juntos durante tanto tiempo?», preguntó Brenda, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eres una chica inteligente. ¿Qué harían la mayoría de los hombres si descubrieran que su esposa les está siendo infiel? Se pondría muy enojado y me gritaría. Luego probablemente me habría divorciado», agregó Brenda mientras la realidad de la situación se volvía más clara. «Suena algo así. ¿Qué pasa después? ¿Pueden Brian y Tim quedarse aquí mientras tú te mudas con Bill?», Minx preguntó con calma. «No me mudaría de mi casa. Tampoco me importaría Tim. Si Brian quisiera un divorcio, tendría que mudarse. Pagaría pensión alimenticia y manutención infantil. Tim se habría quedado conmigo», concluyó Brenda. «No es exactamente lo que Brian esperaba». Minx estuvo de acuerdo. Digamos que quedarse cerca de Tim y ser el mejor padre que pudiera ser era su primer objetivo. ¿Cómo podría lograr este objetivo? «Porque no me va a divorciar», respondió Brenda en voz baja. «Se quedó aquí por Tim, no por mí. Se enteró de Bill y yo, y básicamente me divorció. Simplemente no legalmente. Hemos estado viviendo como una pareja divorciada durante meses, ¿verdad? Simplemente fui demasiado malditamente estúpida para darme cuenta. En tu defensa, puedo decir que Bill te ayudó a no darte cuenta de que tu esposo se fue emocionalmente hace mucho tiempo. Solo soy una perra flaca que apareció después de que arruinaste todo. Ayudé a Brian a recuperarse. Le dije a Bill que todo había terminado entre nosotros. Nunca quiero volver a verlo», dijo Brenda. «¿Fue esto después de que él se negara a ayudar a su hija en una situación complicada anoche? No tenías mucha opción, ¿verdad?», Minx preguntó retóricamente. «Incluso los corredores tienen algunas expectativas y algunas restricciones. ¿Ustedes y Brian van a vivir juntos ahora?», Brenda preguntó, limpiándose las lágrimas restantes de los ojos. «Para ser honesta, estamos bastante contentos con lo que tenemos.
Horace y yo regresaremos a Los Ángeles antes de que comience la escuela en otoño, admitió Scamp. Preferiría que no supiera que su mamá se estaba divirtiendo con el papá de su mejor amigo. Si hay algo que hacer al respecto, cuando sea hora de que me vaya, probablemente ayudaré a Brian a elegir una nueva novia, si él me lo permite. Así que ves, no le robé a tu esposo como otras madres esperan hacer. Temporalmente disfrutamos de la compañía mutua de la misma manera que tú lo hiciste con el idiota. ¿Y si no dejo que esto continúe? Él es mi esposo. No tienes derecho a acostarte con él. Brenda insistió. ¿Me diste este derecho? Tan pronto como te entregaste a Bill Grant, respondió la zorra. Eso prácticamente liberó a Brian de cualquier obligación que pudiera haber tenido contigo. Él y yo somos personas excepcionales. Podemos confiar el uno en el otro. Si puedes imaginar que le dije a Brian que no podría tener relaciones sexuales contigo ni con nadie más si quería que yo estuviera cerca, agregó Minx. ¿Quién sabe con quién más pudo haber dormido Bill Grant o qué enfermedades pudo haber tenido? Brenda comenzó a llorar nuevamente al considerar la declaración de la mujer que conocía como Gertrude. ¿Podría Bill haber tenido sexo con alguien más a escondidas? Por supuesto que sí. Brenda ya no tenía ilusiones sobre el tipo de hombre que era Bill Grant. Necesitaba hacerse la prueba lo antes posible. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Brenda temerosa. Sigamos así. Iré a despertar a Brian tan seguido como pueda. Tú sigue trabajando hasta tarde y evítalo tanto como sea posible. Creo que esto funcionará bien. Si no está roto, no lo arregles, respondió Minx. No voy a hacer esto, dijo Brenda categóricamente. Te irás en unos meses. Yo me quedaré aquí y le mostraré a Brian lo buena esposa que puedo ser. No necesitará tu trasero flaco, excepto que él sabe que mi trasero flaco le es leal, mientras que tu trasero redondo está por ahí esperando ser palmeado por quien sea, replicó Minx. Básicamente, yo controlo tu vida sexual, o al menos tu vida sexual con Brian. No permitiré que se acerque a ti. Mientras estemos en una relación, no quiero arriesgarme a enfermar, y él realmente tampoco lo desea. Una cosa que aprendí un poco tarde es que las relaciones son mucho más que solo sexo, dijo Brenda con falsa valentía. De hecho, el sexo sin amor o compromiso es bastante humillante. Yo haré lo que una esposa debería hacer felizmente por su esposo mientras tú solo tienes sexo con él. Piénsalo, ¿de acuerdo?, respondió Minx. He pensado en eso. Hagámoslo. Tú cocinas al tipo, haces una lasaña y pastel de carne estupendos, mantienes los baños limpios y lavas su ropa. Yo lo entretengo en la cama tan seguido como pueda. Veamos quién de las dos es más feliz. Brian, tengo que decirte cuánto me avergüenzo y cuánto lo siento por faltarte al respeto. ¿Puedes perdonarme alguna vez?, suplicó Brenda. ¿Cómo podría volver a confiar en ti?, preguntó Minx. Tal vez te perdone algún día, pero ¿cómo demonios vas a recuperar su confianza? Esta siempre ha sido el obstáculo que enfrentan los traidores. Te sugiero que trates de disfrutar los próximos meses mientras sigues siendo la esposa de Brian, al menos en nombre. Date cuenta de lo que sacrificas por un sexo mediocre y aprende de ello. Brian no quiere destruir su familia mientras Tim esté en la escuela. Eso te dará alrededor de 9 meses después de que me vaya para hacer todo lo posible por recuperarlo. Cuando Tim se gradúe, Brian probablemente te echará a la calle. Lo predijo Brian. ¿Por qué la dejas hablar por ti?, preguntó Brenda. No soy solo su amante, soy su mejor amiga, respondió Minx. Mientras tú susurrabas dulces palabras en el oído de Bill, Brian y yo estábamos teniendo nuestra propia conversación en la cama. Prometo ocuparme de esta situación particular cuando finalmente surja. Él prometió agradecerme tan pronto como lo haga. ¿Podrían dejarnos solos ahora? Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda ave no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia,
porque esta historia no se compara con la siguiente.